La clase de hoy va a ser sobre los demonstrative pronouns, que son conocidos como los pronombres demostrativos en español y que también son conocidos como los demonstrative adjectives, que serían los adjetivos demostrativos. Lo primero que tenemos que tener presente es qué son estos demonstrative pronouns o pronombres demostrativos. Y no son más que aquellas palabras que acompañan al sujeto permitiendo determinar la ubicación o distancia de un objeto al cual se está haciendo referencia dentro de una oración. Pero a su vez nos permiten indicar elementos en lugar o tiempo para precisar la ubicación del objeto al cual se está haciendo referencia, si tiene alguna ubicación físico-temporal o espacio-temporal, y a su vez nos permiten indicar elementos de su singularidad o su pluralidad para saber si estamos hablando de una o varias cosas. Ahora bien, ¿cuántos y cuáles son esos demonstrative pronouns o pronombres demostrativos? Tenemos que son 4 en total, divididos en dos categorías. Dos que obedecen o hacen referencia a la singularidad de los objetos a los cuales se hacen referencia dentro de la oración, que son el this y el that, dependiendo de la distancia de uno, si está próximo o si está distante. Y los otros dos hacen referencia a la pluralidad de las cosas a las cuales se está haciendo referencia, que son el these y el those, dependiendo nuevamente de la distancia, si están a la mano o si están lejos o distantes. Y ya los vamos a explicar en cada una de sus categorías. Comenzamos con el this, que es el primer singular demonstrative pronoun o el primer pronombre demostrativo del singular, cuyo significado es esto, este o esta, dependiendo del género del objeto del cual se está haciendo referencia en la oración. Se utiliza para dar una ubicación inmediata o de tacto al objeto del cual se está hablando en la oración, es decir, algo que podemos palpar, que podemos tomar en nuestra mano y referirnos a ello con eso. Si verificamos en el ejemplo, vemos a la profesora que tiene una manzana en la mano y dice, I like this apple, me gusta esta manzana. En este ejemplo, el this toma el lugar de esta porque estamos hablando de una manzana. Pero también se utiliza para hacer referencia a algo en tiempo presente, en singular. Por ejemplo, este día, esta hora, este segundo, este año, este mes, esta semana. Y podemos verificar en el ejemplo que dice, This day is beautiful. Este día es hermoso. Luego tenemos el that, que es el segundo singular demonstrative pronoun o el segundo pronombre demostrativo del singular, cuyo significado es aquel, aquella o aquello o ese, esa, eso. Se utiliza para dar una ubicación de distancia, algo que no tiene tacto, algo que tenemos que señalar porque no lo tenemos a nuestro alcance, ¿ok? Y en este caso verificamos en el ejemplo a la profesora que está señalando una manzana porque ya no la tiene en su mano, no la puede alcanzar y dice I want that apple, quiero aquella manzana o quiero esa manzana. En este caso, el significado que toma es aquella o esa porque está hablando de una manzana y que está a distancia. Por eso lo está señalando. Sin embargo, también se utiliza para dar referencia al tiempo pasado o futuro en singular del objeto del cual se está hablando. Por ejemplo, I remember that day. Recuerdo aquel día, el tiempo pasado. O el ejemplo en futuro, that day will come. Ese día llegará. Seguidamente tenemos el this, que es el primero de los plural demonstrative pronouns o el primero de los pronombres demostrativos del plural. Significa estos o estas, dependiendo de lo que se está hablando, y su pronunciación es parecida a la primera del singular que se dice this. En este caso es this, que es la acentuación más pronunciada en la S al final para distinguirla entre el singular y el plural. Se utiliza para dar una ubicación inmediata o de tacto, pero en este caso en plural. Si vemos en la imagen, vemos a la profesora ya con varias manzanas en su mano y cuya oración de ejemplo dice I like these apples.
Me gustan estas manzanas. Pero también se utiliza para hacer referencia a algo en tiempo presente o un pasado cercano en plural. Por ejemplo, these times are tough. Estos tiempos son difíciles, que sería el ejemplo en presente, o en su caso, en un pasado cercano, tenemos el ejemplo de these last 2 weeks were good. Estas últimas 2 semanas fueron buenas. Por último, tenemos al those como el segundo de los plural demonstrative pronoun o el segundo de los pronombres demostrativos del plural, cuyo significado es aquellos, aquellas, esos, esas. Y se utiliza para dar una ubicación de distancia sin tacto en plural. Igualmente, verificamos en la gráfica a la profesora señalando 3 manzanas porque no las tiene en su mano, no las puede alcanzar, y las señala indicando en su oración de ejemplo: I like those apples. Me gustan aquellas manzanas o me gustan esas manzanas. Pero también se utiliza para hacer referencia a algo en pasado o en futuro en plural. Por ejemplo, en pasado podemos decir those days were good. Aquellos días fueron buenos. E igualmente lo podemos utilizar para una oración en futuro indicando I think those months will be good. Creo que aquellos meses o esos meses serán buenos. Y ya para concluir, debemos recordar el porqué de la importancia del uso correcto de estos demonstrative pronouns o el uso correcto de los pronombres demostrativos, ya que en su principio son los que acompañan al sustantivo para indicarnos la distancia de lo que se está hablando, si se está hablando de algo cercano o si se está hablando de algo en nuestro tacto o a nuestro alcance. A su vez también para verificar si nos dan elementos de que se trate de algo de una ubicación temporal en el tiempo o si hay algo si es algo de una ubicación física, a su vez para verificar si se determina que es algo que se refiere en singular o si se están refiriendo de algo en plural.